Muy bien, bueno, vamos a comenzar con el tema de erisipela. Este va a ser un tipo específico de celulitis superficial del cuerpo y va a tener un componente de una afección linfática. Se atribuye una infección por estreptococo del grupo A, pero pues un tercio de estos es por estreptococo beta hemolíticos y aproximadamente el 10% pues viene quedando el estafilococo aureus. Ay, ¿cómo se le cambia aquí? Ah, ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a ver aquí? Pues es más frecuente en lactantes, niños pequeños o ancianos, aquí en los dos extremos de la vida. El 70-80% va a ocurrir de las manifestaciones clínicas en extremidades inferiores, siendo el 15 al 20% en la cara, teniendo en cuenta que los niños y recién nacidos sí desarrollan más este tipo de infecciones en cara y los adultos mayores pues en extremidades inferiores. La puerta de entrada por lo general son úlceras pequeñas, cutáneas. Este va a ser el punto de entrada del patógeno. Algún traumatismo, alguna abrasión que haya tenido el paciente. Los recién nacidos pueden desarrollarla a partir de una infección de lo que es el muñón del cordón umbilical y entre otros factores externos que pueden contribuir a la infección del patógeno, pues puede ser algún linfedema, estasis venosa, pacientes con obesidad, pacientes diabéticos, con alcoholismo o algún síndrome nefrótico, pues están propensos a sufrir algunas de estas alteraciones. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues esta lesión va a ser dolorosa, con un aspecto rojo brillante y con un edema, más o menos, con un edema y con una induración que nos da una característica así como tipo de piel de naranja. Sí vamos a encontrar un reborde elevado que va a delimitar lo que es la piel sana de lo que es la zona con infección. Más o menos aquí se puede ver la coloración, el aspecto como de piel de naranja, se puede ver aquí. Y pues el borde que delimita lo sano de lo afectado. Estos pacientes sí nos van a presentar fiebre. Hay otro tipo de manifestación o complicación, se puede decir, que es la erisipela ampollosa, que esta es una complicación de una enfermedad grave. Solo se observa en el 5% de los casos y está caracterizada porque justo donde está lo que es la lesión de la erisipela se van a presentar este tipo de ampollas que van a tener un líquido estéril hasta que se reviente, pues ya cambia la cosa. Aquí lo que hay que hacer es un cultivo de las ampollas para aislar el patógeno, que por lo común es Piógenes o Aureus. Diagnóstico diferencial, ¿de qué lo tenemos que diferenciar? Distinguir, pues de lo que es la dermatitis por contacto, se puede confundir en algunos casos, una urticaria gigante puede simular lo que es una erisipela. Aquí lo que nos vamos a basar pues, es que las dermatitis de contacto, pues tenemos una ausencia de fiebre, no tenemos como tal infección, y la presencia de prurito en otros lugares. La fiebre mediterránea familiar nos puede dar cuadros similares. Algún carcinoma inflamatorio difuso de mama puede simular una erisipela de bajo grado o un eritema migratorio crónico, como la lesión cutánea de la enfermedad de Lyme. El tratamiento que vamos a utilizar, pues en los casos precoces y leves de adultos, podemos utilizar las penicilinas, ya sea la penicilina 5 oral, penicilina B, de 500 miligramos cada 6 horas, o penicilina con procaína intramuscular, o en caso de no poder utilizar esas, pues la eritromicina en pacientes alérgicos a las penicilinas. En las más extensas, pues el paciente ahora sí tiene que ser hospitalizado y tiene que recibir la penicilina G por vía ya parenteral, ya con la supervisión de personal de salud. Y también se puede agregar cefalosporinas de primera generación. La celulitis, esta es diferente, esta es una infección aguda progresiva de la piel también, se va a extender más en profundidad que la erisipela y afecta ya los tejidos subcutáneos. En el otro llegaba hasta las vías superficiales de la piel y la vía linfática que se vaya a tejido blando. De igual manera está dado por el estreptococo grupo A o también otros como el beta hemolítico, el aureus, que son los más frecuentes, pero pues puede darla cualquier patógeno que sea capaz de infectar. De manifestaciones clínicas,
vamos a ver que la infección viene precedida de un traumatismo, igual que en el erisipela es una laceración, una abrasión, una herida punzante, puede ser algo tan leve como a la hora de afeitarse o una práctica deportiva de contacto, un pequeño raspón o una lesión subyacente en la piel que ya se encuentra ahí un furúnculo, una úlcera, una infección latente. Todo esto va a predisponer a lo que es el desarrollo de celulitis. Unos días después de lo que es el traumatismo inicial, cualquiera de los que escojan ustedes ahí, va a aparecer una hipersensibilidad local, un dolor, un eritema, como se puede apreciar aquí en la imagen, y que se va a intensificar con rapidez. El paciente va a presentar un malestar general y fiebre y escalofríos. Eh, el área afectada suele ser más extensa, con un eritema marcado y si está y va a tener calor e inflamación. Aquí lo que hay que diferenciar de la erisipela, que puede ser una lesión muy similar, pues es que aquí no va a tener estos bordes en la celulitis, como en la erisipela, que se encuentra un borde bien definido que nos diferencia de lo que es la piel sana de lo que es la piel sana. Aquí no, aquí está liso todo, pero pues tenemos una mancha de igual manera rojiza. Aquí sí podemos encontrar algunas adenopatías y puede haber bacteremia porque ya invade más a profundidad. También se pueden formar abscesos y después puede venir lo que es una necrosis del tejido. Una de las características de la celulitis exclusiva estafilocócica es la presencia de un punto de supuración rodeado la parte de la celulitis. Es un hallazgo que es característico, pero pues no siempre va a aparecernos así, ¿no? Tan presente. Pero pues sería como una parte de que es la extremidad con calor, edematizada, enrojecida, sin bordes definidos, pero con un punto que supura. Lo que es en extremidades inferiores, en pacientes de edad avanzada, pues ahí sí se puede complicar más, porque pues, ya tiene con tromboflebitis y en ocasiones linfagitis asociada. Y en la de estreptococo del grupo A puede aparecer como una infección posoperatoria de una herida quirúrgica y se puede manifestar entre 6 y 48 horas de lo que es el periodo posquirúrgico. Eh, ¿De qué lo vamos a diferenciar? Pues la verdad son bastantes tipos de otras patologías de las que podemos hacer un diagnóstico diferencial. Puede ser patologías infecciosas, desde una fascitis necrosante, un carbunco cutáneo, una lesión por edema crónico, procesos inflamatorios y neoplásicos, como alguna picadura de insecto que nos pueda dar ese enrojecimiento, esa respuesta de hipersensibilidad, con un punto ahí, nos puede, nos puede llamar la atención, ¿no? Si una celulitis, hay que diferenciarlo bien. Alguna intoxicación con espinas de pez escorpión, pues eso es poco probable aquí. Una gota aguda todavía sería un poco más confuso ahí de similar. Eh, Alguna enfermedad de Kawasaki, un carcinoma erisipiloide, también son de las cosas que tenemos que prestar atención para poder diferenciarlos bien. El tratamiento pues, se va a estar basado en, en beta-lactámicos resistentes a penicilinasa y para tratar los estreptococos hemolíticos. Aquí pues tenemos un conjunto de medicamentos como la cefazolina, que puede ser de 1.5 gramos IV cada 8 horas, o la nafcilina de 2 gramos IV cada 4 a 6 horas. Esto para utilizarlo en lo que es adultos. Es crucial el monitoreo de los pacientes para evaluar si el tratamiento hay una respuesta inicial buena o mala. En caso de que sea mala, pues cambiar de lo que es eh, medicamento. Una vez que la fiebre y logra controlarse, pues ya podemos ver que las lesiones cutáneas pueden resolverse. En caso de celulitis grave o en individuos que tengan alto riesgo, pues que ya tengan alguna otra patología ahí de base, o pacientes alérgicos a penicilina también, pues está indicado ya usar lo que es la vancomicina, desde 1 gramo cada 12 horas hasta lo que es el minesolid, de 0.6 gramos IV cada 12 horas.
El siguiente tema es lo que es miositis. La definición sería pues, que es un proceso inflamatorio y general necrosante debido principalmente a la siembra hematógena en el músculo directo con invasión bacteriana subsiguiente. ¿A qué se refiere? Pues que las bacterias invaden el músculo principalmente desde focos de infección antiguos. Puede ser un absceso cutáneo que logró llegar hasta lo que es músculo o hasta un absceso subcutáneo. Alguna herida penetrante, alguna úlcera de cúbito o hasta la osteomielitis nos puede llevar a una miositis. Por lo general, también por determinación hematógena o desde un foco distante también se puede colonizar. Tenemos la piomiositis, que es una infección bacteriana aguda del músculo esquelético. Esta está causada por el estafilococo aureus. Y aquí vamos a encontrar lo que es fiebre, dolor, rigidez muscular. Localizada, la tumefacción y el aumento de la sensibilidad local. Y como se puede ver en la imagen, podemos imaginarnos que tiene la fiebre y el dolor, pero se puede ver algo que esté inflamado al estar contenido en las fases, pues nos va a dar una rigidez muscular, la tumefacción y pues el aumento de la sensibilidad. ¿Qué características patogénicas, características anatomopatológicas? Pues es que las infecciones musculares bacterianas suelen producirse tras una herida penetrante, ese es el punto de entrada. Una insuficiencia vascular prolongada también de lo que es la extremidad o alguna infección continua a lo que es el músculo. Y aquí lo que hay que mantener es que el estafilococo aureus es la causa más frecuente. Y la piomiositis es un absceso muscular primario y una infección bacteriana del músculo que tiene lugar en ausencia de un foco predisponente a la infección. Esta puede aparecer a cualquier edad, no es como las otras, más en niños y adultos. Aquí puede aparecer a cualquier edad siempre y cuando haya una invasión o logre llegar el, el estafilococo aureus a lo que es el tejido. ¿Qué factores me predisponen? El consumo de drogas por las constantes funciones, drogas intravenosas, me pueden arrastrar ahí, una mala sepsia me puede llevar a que me colonice el músculo. Alguna enfermedad sistémica de base, una infección por virus de la inmunodeficiencia humana, lo que es el paciente diabético, no se escapa también, y alguna hepatopatía alcohólica. Manifestaciones clínicas. El cuadro a menudo consta de 3 etapas. La primera etapa, que es la invasiva, aquí es cuando comienza la invasión y que vamos a apreciar con el paciente con una fiebre, algo de tumefacción, pero sin eritema, un dolor leve y un aumento de la sensibilidad. Sí, pero no como no muy instaurado el cuadro todavía. Podemos apreciar el área pinturada o que tiene una consistencia leñosa. Esta etapa suele pasar desapercibida porque pues, todavía no es la primera, todavía no está el cuadro como tal. En la segunda etapa, y así es o la etapa supurativa, aquí se produce entre los 10 y 21 días o más después de lo que fue una laceración, una punción. Aquí continuamos al paciente con fiebre y aquí se observa llamas, dolor muscular y un edema y calor. Aquí este es el momento en el cual ya se va a diagnosticar un paciente. Y la tercera de las manifestaciones de la tercera etapa ya empieza con más manifestaciones sistémicas y aquí nos vamos desde hasta una sepsis. Y pues los signos locales, como siempre, pues el eritema ya aumentó, el dolor ya es intenso, las fluctuaciones son muy acentuados, puede shock, la insuficiencia renal o la muerte. Aquí el paciente que sea diagnosticado, se encuentra en la tercera etapa, pues tiene una mortalidad global de alrededor del 5%. Y hay que tener en cuenta que del 20 al 50% de los casos hay un antecedente, un traumatismo cerrado reciente o de ejercicio intenso de la zona afectada o de un proceso dermatológico primario local. O sea, ahí hubo algo y algo pasó. En ocasiones el comienzo es agudo, ¿sí? No nos va a llevar a estas etapas en lugar de subagudo y aquí iniciamos con malestar general, fiebre y escalofrío. El cuadro clínico puede comenzar con el síndrome de shock tóxico. También se ha descrito que estos pacientes sufren de rhabdomiólisis intensa y que les lleva a una insuficiencia renal al final de cuentas. Y esto pasa mucho en lo que son miositis viral. Y en esta otra imagen podemos apreciar en porcentajes las localizaciones más frecuentes de los grandes músculos
de las extremidades que son más propensos a sufrir infección. Podemos ver el músculo cuádriceps, pues, que sería de los más importantes, pues un 26.3% ocupa de masa muscular y son de los más propensos a tener este tipo de infecciones. Claro, no quiere decir que no pueda suceder en cualquier otra parte, pero pues por lo general se da en extremidades inferiores. Agentes etiológicos, otra vez, Staphylococcus aureus del 66 al 70% de los casos, siempre. O el estreptococo de grupo A, que puede ser del 1 al 5% de los casos. Y de ahí en adelante, pues pueden ser cualquier otro microorganismo gram positivo. Desde los estreptococos B, C y G, el Pneumoniae, Fecalis, el Anginosus, o sea, cualquier otro, pero el protagonista principal pues puede ser el aureus. Para el diagnóstico diferencial tenemos que diferenciarlo de lo que sea un sarcoma, una osteomelitis, una artritis séptica, prácticamente todo lo que afecta al músculo esquelético, hasta alguna apendicitis o diverticulitis, esto porque a veces pueden haber ahí unos abscesos en el músculo psoas que nos puede confundir los cuadros. Un esguince muscular, una contusión, un hematoma, la ruptura muscular, la tromboflebitis son cuadros que nos pueden dar similares signos y síntomas. El otro pues es el infarto muscular, que esta es una afección poco habitual y también aparece con mayor frecuencia en el músculo cuádriceps en casos de las personas con diabetes mal controlada y que tengan alguna nefropatía ya por sí agregada. Diagnóstico, seguimos, pues pruebas de imágenes son los que más nos pueden dar una orientación de lo que está pasando adentro. Son esenciales para los pacientes con un dolor focal sostenido, tejidos blandos y fiebres, y que hay que evaluarse con urgencia. Si la necesidad pues, de tener que pasarlos a un equipo quirúrgico en los cuales tienen que hacer una exploración, podemos contar con radiografías, sonografía, resonancia magnética para poder ver los tejidos que está causando ese dolor y ver el aumento focal del tamaño de los tejidos blandos, o sea, por qué está aumentando, dónde está encapsulado, qué es lo que hay ahí. Si hay presencia de gas o alguna otra anomalía musculoesquelética que nos puede orientar a otro diagnóstico. Y aquí nos hace énfasis, como siempre, la ecografía, pues que es algo muy accesible, que está muy a la mano, que no daña y que puede revelar rápidamente el aumento del tamaño muscular en una etapa inicial. El tratamiento va a ser el drenaje de los abscesos que se encuentren en el músculo. Esto va a ser esencial. Y dejar un drenaje abierto para que no siga conteniéndose el absceso, pues siempre esté drenando. Esto se puede hacer bajo una tomografía o un estudio ecográfico que nos guíe hacia dónde está lo que es el absceso para poder drenarlo sin tener que irnos a otro lado y pegarle a otra estructura. Aquí la complejidad pues va a depender del tamaño, la localización y la experiencia del operador que va a hacer el procedimiento. Agregado al drenaje, pues tenemos que instaurar un tratamiento antibiótico y este va a consistir en vancomicina, combinaciones de beta-lactámicos con inhibidores de la beta-lactamasa, como la piperacilina y el tazobactam, o un carbapénico como el meropenem. Es lo que podemos agregar al tratamiento de drenaje. La modificación precoz del tratamiento antibiótico inicial se basa pues, en la interpretación de los prótesis teñidos con Gram y los resultados de la pus. Tenemos que hacer un estudio de lo que es el contenido del absceso para hacer un cultivo y ver a qué es sensible, a qué antibiótico es sensible y saber si el antibiótico que pusimos de base o de forma empírica así rápido, pues va a servir o no. Si no sirve, pues hay que cambiarlo inmediatamente. En caso de que se llegue a aislar el estreptococo del grupo A, el tratamiento debe sustituirse por penicilina G en altas dosis y agregarle clindamicina. La insuficiencia multiorgánica pues, se ve asociada a lo que es el shock tóxico y que estableció una mortalidad elevada. Algo que nos puede orientar muy bien es que la persistencia de la fiebre tras el drenaje quirúrgico, ya se hizo el drenaje, pero el paciente sigue con fiebre
y tiene antibiótico, pues nos está sugiriendo la presencia de algún otro foco del cual no nos dimos cuenta, o que la supuración no está drenando bien, porque el antibiótico no funciona. ¿Sí? Los retrasos en los diagnósticos y el drenaje pues pueden provocar la aparición de la fibrosis muscular extensa y pues nos puede llegar a una discapacidad funcional de lo que es la extremidad, y estamos comprometiéndola. Por eso hay que hacer muy rápido lo que es el diagnóstico. Por último, tenemos las úlceras diabéticas, inicialmente úlceras inicialmente no infectadas que aparecen tras el traumatismo leves en pacientes con neuropatía periférica, úlceras neuroperiféricas crónicas, insuficiencia vascular arterial, que adoptan la forma de una celulitis y una necrosis de los tejidos blandos o osteomielitis con fístula de drenaje. Esto se va a ver más enfocado al paciente diabético, pues que sufre la mayoría de este tipo de situaciones. Y inicialmente tenemos una clasificación que puede ser, hay más clasificaciones, esta es la que venía de la bibliografía, eh, grado 1, grado 2, grado 3. La infección se mantiene, en el grado 1 la infección se mantiene menos de 2 centímetros respecto a los bordes de la úlcera. Esto se va a clasificar como algo leve, ¿sí? 2 centímetros respecto al borde de la úlcera. En la grado 2, pues es una infección más extensa y es invasiva, se asocia a alguna necrosis, un absceso, una infección de tejidos blandos profundos o una afección esquelética ya moderada. Una afección esquelética y esto ya sería algo moderado. Y pues el grado 3 ya es la presencia de complicaciones sistémicas. Aquí nuestro paciente ya va a tener manifestaciones como fiebre, hipotensión, acidosis y esto ya es grave. ¿Sí? Como protagonista, el estafilococo aureus y los estreptococos beta-hemolíticos suelen ser responsables de este tipo de celulitis que se ocasionan en las úlceras. ¿Qué otra cosa? Podemos hacer el tratamiento antibiótico de las úlceras de los pies diabéticos infectadas. Se basan en estudios bacteriológicos, como siempre, hacer el cultivo para saber con el cultivo con antibiograma para saber qué tratamiento antibiótico hay que establecer. Las úlceras crónicas, en especial si se asocian a lo que es gangrena, se pueden estar infectadas por varios microorganismos. O sea que no es extrañe que en los cultivos una úlcera crónica, un paciente que no lleva cuidado, que está yendo por lo mismo, una úlcera que no se cuida, que no les extrañe que ya esté colonizada por más de unos microorganismos, o más de esta Staphylococcus aureus, por decir así, que ya tenga 2 o 3 ahí, y pues que hay que dar bastante antibiótico. Las infecciones leves pueden tratarse en domicilio, su casa, con clindamicina oral, cefalexina, diclofenac o amoxicilina con ácido clavulónico durante 2 semanas. Ha sido el tratamiento tradicional de primera línea. Podemos utilizar estos en cuanto a las infecciones leves. ¿Sí? Si las úlceras son superficiales, se complican con la celulitis, que es algo más profundo, pues ya se requiere aquí antibióticos parenterales. Y la recomendación aquí pues es una cefuroximina, cefoxitina o una ampicilina con sulbactam. En la actualidad, la recomendación es combinar los tratamientos iniciales. En la actualidad se recomiendan varias combinaciones de tratamiento empírico inicial en las infecciones que ponen en riesgo el miembro. No irnos, si ya tenemos algo que es grave, no irnos con antibióticos, hay que darle bastante. ¿Por qué? Porque ya se pone en riesgo el miembro, en peligro el miembro. La ampicilina con sulbactam o carbapenem, piperacina, tazobactam, clindamicina, más una cefalosporina de tercera generación y clindamicina, más una fluoroquinolona. El tratamiento que no es antibiótico, el otro tratamiento que vamos a utilizar es el quirúrgico inicial, y aquí consiste en una apertura de esas áreas cubiertas de costras, hay que hacer un lavado, un sondaje de la herida, con el fin de determinar hasta dónde está destruido la parte del tejido y hasta dónde está afectada la fascia o el hueso. Y hay que hacer un debridamiento del tejido necrótico, quitar todo, mapear dónde está, hasta dónde llegó la infección, hasta dónde está la necrosis, determinar, importante, el estado vascular, la extensión de la isquemia,
reducir el edema en reposo en cama, elevación del miembro, algún tratamiento diurético según sea lo necesario, y fundamental para que todo lo demás funcione, pues el control de lo que es la enfermedad de base, que es la diabetes. Eso va a ser fundamental. Las úlceras abiertas pues pueden cubrirse suavemente 2 o 3 veces al día con gases estériles, empapadas con suero salino normal, o povidona iodada diluida al 25%. En la actualidad pues hay otros tratamientos que se pueden poner, eh, desde lo que es plasma rico en plaquetas con factores de crecimiento, también se pueden poner ellos una terapéutica. Y ya sería todo. Compañeros, El doctor aún no se conecta. De lo que serían infecciones de las vías urinarias. Primeramente vamos a ver los picos de mayor incidencia para verlo como introducción, que se va a presentar en preescolares, mujeres embarazadas y ancianos. Y pues que las infecciones urinarias que se localizan a nivel renal pues van a ser de complicación a largo plazo, como puede ser la hipertensión, la proteinuria, la toxemia, o la insuficiencia renal. Ahora vamos a ver la clasificación de las vías urinarias, que puede ser de acuerdo bueno, más bien por su localización anatómica, se van a dividir en dos. Las de las vías urinarias altas, que el principal ejemplo es la pielonefritis, y las infecciones urinarias de vías bajas, que el principal ejemplo es la cistouretritis. Bueno, nos dice que se va a clasificar como infección de vías urinarias complicada solamente cuando en el hospedero existen factores que se asocian a anormalidades o que tenga algo funcional, como por ejemplo un embarazo u otra enfermedad asociada. Maneja el término de bacteriuria significativa, que es aquella en la que el número de bacterias encontradas en la orina va a superar la cuenta esperada en una simple contaminación. Bueno, ahora sí vamos con la etiología. El 95% de las infecciones de vías urinarias va a estar ocasionada por lo que es la Escherichia coli. Sin embargo, pues hay otros agentes como puede ser Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter, Staphylococcus epidermidis o Enterobacter. Y pues ya cuando se asocia algo nosocomial, ya van a estar otro tipo de agentes que va a ser principal Klebsiella, Pseudomonas, Staphylococcus epidermidis, Candida y Enterococcus. Y esto generalmente se va a asociar sobre todo a que se utilizan métodos de exploración invasivos como un cateterismo, sondeos o que el paciente mismo esté inmunocomprometido. Bueno, también se puede encontrar de etiología los adenovirus que se encuentran como causantes de la cistitis hemorrágica, sobre todo en la edad pediátrica. La epidemiología nos dice que en los recién nacidos y en los lactantes va a ser más frecuente en los hombres. Que entre los recién nacidos y los lactantes va a ser más frecuente en los hombres, pero ya después de eso va a pasar a las mujeres, que va a ser lo más común. Las mujeres desde que empiezan la edad preescolar hasta la avanzada van a tener más factor de riesgo de tener IBU. Y los ancianos del sexo masculino también son frecuentes, pero ya cuando, sobre todo por la hipertrofia prostática benigna, y pueden llegar a cifras de hasta el 1% de incidencia. Y en las mujeres embarazadas se va a observar en 4 a 10%. Ok, la patogenia. A excepción de la porción más inferior de las vías urinarias, todo lo demás va a ser estéril, porque tiene mecanismos de defensa, la misma, pues sí, el mismo componente de las vías urinarias. Entonces, para que pueda generarse una infección de vías urinarias, tiene que tener una condición, un ambiente, y esto puede ser que el inóculo bacteriano supere los mecanismos del huésped, que lo vamos a mencionar más adelante, que tenga alteraciones en la misma persona, el huésped, ya sea funcionales o de las vías urinarias, como el reflejo vesículo-uretral, o que existan cuerpos extraños como cálculos y sondas. Bueno, entonces, las características propias de la orina es que va a tener cambios extremos en la osmolaridad y concentraciones elevadas de urea y un pH más bajo. Y esto puede hacer que ayude un poco a que se inhiba el crecimiento de algunas bacterias. Muy bien. Ahora hay que saber la patogenia de las vías urinarias, o sea, cómo se produce. Y puede ser ascendente, hematógeno o linfática. La vía ascendente pues va a ser la más común
y es que nos dice que la uretra está colonizada normalmente por bacterias. Sin embargo, pues en un paciente normal que no está inmunocomprometido ni nada, no va a pasar nada. Sin embargo, cuando el paciente ya tiene lo que acabamos de mencionar en la diapositiva pasada, las bacterias pueden ascender hacia la vejiga y esto, pues ya vimos, puede ser porque tenga actividad sexual, en el caso de que tenga un cuerpo extraño como caterización. ¿Caterizaciones? Bueno, va a ser frecuente en mujeres porque van a tener la uretra corta y está en proximidad con la área vulvar y la periuretral. Bueno, ahora la vía hematógena no es tan común como la vía ascendente, pero va a asociarse con la infección del parénquima renal, con microorganismos que están presentes en la sangre, y esta va a ser más común en los recién nacidos. Y por último, la vía linfática, que es la menos común, que se asocia a la teoría de que existe una comunicación linfática entre los ureteros y los riñones, y que una presión incrementada en la vejiga va a ocasionar un flujo linfático al riñón. Bueno, ¿y qué tiene el hospedero para defenderse? ¿O qué es lo que hace más bien la bacteria? Pues bueno, los factores de virulencia principales que causan las infecciones de vías urinarias va a ser los pilis de las bacterias, el antígeno K, el tropismo que tienen hacia el riñón en algunos serotipos de E. coli, por ejemplo, que es el 0,1, el 0,2, el 0,4, el 0,6 y el 0,150. Las adhesinas de naturaleza fibral y los factores de adherencia. También los lipopolisacáridos de bacterias gram negativas van a producir una reacción inflamatoria que produce los síntomas y signos característicos de la cistitis en el caso de una pielonefritis. Bueno, y por último, ¿cómo va a reaccionar el hospedero a estos mecanismos de virulencia? Bueno, nos dice que el tubo digestivo va a ser el principal reservorio de bacterias potencialmente infectantes, como por ejemplo la E. coli. Y que la uretra distal normalmente está colonizada también por bacterias entéricas y perineales que pueden penetrar en la vejiga. También puede ser que la presencia de glucosa en una paciente que es diabética, por ejemplo, que también es más común que tengan las infecciones de vías urinarias, va a favorecer el crecimiento bacteriano. Y se tiene que pensar que las mujeres que tienen infecciones muy recurrentes por E. coli, hay que pensar que puede tener ya una predisposición genética con alteraciones de los mecanismos de defensa. Y eso es todo. Bueno, continuando sobre la anatomía patológica en la uretritis y la cistitis, vamos a ver cambios inflamatorios que van a estar circunscritos a la mucosa, va a haber dilatación capilar y aumento de la permeabilidad. Esta permeabilidad pues, va a provocar migración de leucocitos y puede haber la presencia de hemorragias. En la pielonefritis aguda, estas lesiones van a ser más extensas, va a haber cambios en los cálices renales, en la médula renal y en los túbulos, va a haber presencia de congestión, infiltrados de los polimorfonucleares, formación de microabscesos, edema de la médula y va a haber dilatación de los túbulos. Y en cambio en la pielonefritis crónica vamos a tener infiltrados linfocitos principalmente y células plasmáticas. Vamos a tener fibrosis intersticial y periglomerular. Por lo tanto, va a haber una formación de cicatrices irregulares que van a retraer los cálices y los van a deformar. Va a haber disminución del dolor, del grosor del parénquima y vamos a tener atrofia y dilatación de los túbulos. Siguiente. Bueno, en las manifestaciones clínicas nos decía el libro que van a variar dependiendo de la edad en la que se encuentra el paciente y el sexo. Sin embargo, nos ponía que en una persona común se daba principalmente en la inflamación de vejiga y uretra los signos principales de inflamación como disuria, tenesmo vesical, urgencia urinaria y poliaquiuria. Sin embargo, nos decía que en mujeres de edad fértil hay 5 variables clínicas que nos pueden influir o decir que hay presencia de infección. Una de ellas es la infección de vías urinarias previa, la presencia de dolor lumbar, bacteriuria, bacterias en microscopía de objetos de alto poder y pues, encontrar más de 5 leucocitos o eritrocitos en estos campos de alto poder. Sin embargo, en los dos extremos de la vida, en menores de 2 años y en ancianos, van a tener principalmente manifestaciones clínicas inespecíficas. Por ejemplo, en los menores de 2 años, primordialmente es falla para crecer y ya generalmente puede ser vómito, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal y fiebre sin síntomas de focalización.
que normalmente se da en la pielonefritis. Siguiente. Ok. Y dentro de las complicaciones principales de las infecciones de las vías urinarias, en niños está principalmente la falla para crecer. Puede instaurarse una insuficiencia renal, que esto va a ser causado por episodios de infecciones repetitivas por pielonefritis, que van a causar alteraciones estructurales. Y estas normalmente es cuando no hay un diagnóstico oportuno y tampoco un tratamiento adecuado. También puede haber presencia de anemia secundaria y la formación de abscesos perirenales o renales. Siguiente. Y para el diagnóstico nos decía que debemos de enfocarnos en 3 bases concretas, que primero es reconocer al paciente con factores de riesgo, viendo la probabilidad de acuerdo a sus antecedentes y los datos clínicos que tengamos, hacer un diagnóstico de certeza y dar un plan de tratamiento a corto plazo. En caso de que sea un paciente que sea repetitivo, debemos de dar este tratamiento y posteriormente descartar un defecto anatómico, principalmente pues, cuando son niños. Y ya como elementos diagnósticos o pruebas nos ponía principalmente el examen general de orina, que como ya lo vimos en nefro, pues tenemos que buscar principalmente pues, la presencia de nitritos, de bacterias en la orina, la presencia de leucocitos y eritrocitos en los campos de visualización. También nos decía que era importante realizar un urocultivo con antibiograma, y principalmente el antibiograma para cuando ya se tenga, pues en caso de que no esté funcionando el antibiótico empírico, pues cambiarlo al antibiótico que sea sensible. Y sobre imagen nos decía que la principal es la mamografía renal, sin embargo, pues ya sabemos que esto es caro y que no es el primer método diagnóstico. Sin embargo, este tiene una sensibilidad y especificidad del 87 y del 100%. Y pues es más común usar la sonografía, que tiene una sensibilidad del 50% y una especificidad del 100%, que posteriormente la TAC con 64 y 90%, y la mamografía excretora que va en desuso, pues de 24 y 30%. Siguiente. Y esta tabla nada más se las puse pues, para recordar algo que vimos en nefro, que dependiendo del método de toma de la muestra, pues va a ser la cuenta colonias para decir que tenemos un diagnóstico de infección de las vías urinarias. Siguiente. Y sobre los diagnósticos diferenciales, pues nos decía que la uretritis debemos de tener un diagnóstico diferencial principalmente con agentes no infecciosos como traumatismos, jabón y drogas. Cuando tenemos una infección de vías urinarias con síntomas inespecíficos, se debe hacer el diagnóstico diferencial con enfermedades que den un síndrome febril inespecífico. Y también debemos hacer diagnóstico diferencial con enfermedades que causan hematuria, porque esta puede ser irritante para la mucosa vesical. Siguiente. Ahora siguiendo con el tratamiento, dale. Las metas y preferencias para escoger el antimicrobiano o las medidas que vamos a tomar para retirar la infección van a ser primero la elección del antimicrobiano, dependiendo qué efectos tóxicos tenga, la facilidad de que tenga de administración, ya vamos a ver por qué, el costo, la disponibilidad y los patrones de sensibilidad al antibiótico, como nos mencionaba Marco, para ver las sensibilidades con el antibiograma. Las metas pues van a ser, obviamente, erradicar al microorganismo, limitar el daño renal y prevenir que exista urosepsis. ¿Sale? Ahora, dependiendo de la edad, vamos a ver por qué vía vamos a administrar el antibiótico, ya sean en pacientes menores de 3 meses, aquí mencionaba que es exclusivamente parenteral, en pacientes de 3 meses a 3 años con sospecha de pielonefritis, vamos a comenzar el tratamiento vía parenteral y en 48 a 72 horas, si no hay mejora, se continúa parenteral y si mejora, se puede tomar la decisión para que se continúe vía oral durante 10 días más. En niños con infección no complicada, ya pues que la vía oral es posible, se puede administrar amoxicilina con clavulanato o en el caso de que haya resistencia o una intolerancia a este antibiótico, se puede optar por el sulfisoxazol o el trimetoprim sulfametoxazol o las cefalosporinas orales.
Aquí mencionaba el libro que hay un régimen de 1 a 3 días en el caso de los adultos, que no era muy recomendado en niños menores a 6 años. Aquí mencionaba también que en caso de que E. coli fuera resistente a ampicilina, que la terapia más recomendada era el trimethoprim sulfamethoxazol, y que no deben utilizarse antibióticos que no alcancen niveles séricos adecuados para pielonefritis, en el caso de ácido nalidíxico y nitrofurantoína. ¿Vale? Aquí la tabla la puse nada más porque no mencionaba específicamente contra qué microorganismo, porque básicamente vamos a seleccionar dependiendo de las sensibilidades, o sería lo ideal. En el caso de pues, la ampicilina, el trimethoprim sulfamethoxazol, que básicamente sería como la primera elección en la mayoría de los casos porque son por gram negativos, ceftriaxona o gentamicina en el caso de que no se pueda, los anteriores. ¿Vale? En el seguimiento, dependiendo de la respuesta o cómo se presentó la infección, en infecciones de vías urinarias no complicadas que hayan tenido buena respuesta en las primeras 24 48 horas, no es necesario tomar un urocultivo. Si la infección de vías urinarias requirió hospitalización o el germen del que sospechamos es poco común, en el caso de, por decir, pseudomonas, lo recomendado es tomar un urocultivo a las 48 horas de empezar el tratamiento para revisar si este está siendo efectivo. En niños que no tengan respuesta adecuada, se recomiendan estudios de imagen como ultrasonido, gammagrafía o cistograma miccional para buscar obstrucciones de la vía urinaria o malformaciones. Los estudios, ya más específicamente el ultrasonido, se debe realizar dentro de las 6 semanas al diagnóstico y el tratamiento con más preferencia en menores de 6 años y si tienen infecciones de vía urinaria recurrentes. El gammagrama en el caso de infecciones de vías urinarias atípicas y se repite en 4 a 6 meses después del diagnóstico y el tratamiento para ver cómo progresó el daño renal. El cistograma miccional en pacientes menores a 6 meses con infección de vía urinaria atípica o recurrente, igual buscando malformaciones u obstrucciones. Y los antibióticos profilácticos mencionaba que no están darlos en el caso del cistograma miccional, en el cual vamos a dar una dosis de un antimicrobiano un día antes, una dosis el día del estudio y una dosis el día después del estudio. ¿Dale? El pronóstico en pacientes que presenten una infección de vía urinaria baja nos menciona que es muy bueno, que pues básicamente no tiene ninguna como complicación si se trata a tiempo. Y en el caso de que el paciente presente pielonefritis, estas infecciones renales pueden presentar cicatrices hasta en el 50 a 63%, y que estas cicatrices, de ser bilaterales, llegan a disminuir la filtración y conducir a una insuficiencia renal crónica. Esto se ve más en casos de infecciones de vía urinaria recurrentes, que incluso pueden desarrollar hipertensión arterial sistémica y hipoxemia, que pues este sería un pronóstico todavía un poquito más feo, más gacho. ¿Dale? En la prevención, nos menciona que en casos de fimosis grave o reflujo vésico-ureteral severo, se recomienda la circuncisión. Nos menciona que los productos con arándano se recomiendan, pero que la efectividad de este jugo es dosis dependiente, que se habían estado probando cantidades de 250 a 750 mililitros de jugo de arándano, y visto que son efectivas, pero que como esta medida de prevención o de ayudar al tratamiento solamente había tenido como efectividad en mujeres de edad fértil y en mujeres embarazadas. Y que existía una vacuna multivalente en la cual está hecha con bacterias uropatogénicas, no mencionaba cuáles, pues yo creo las más comunes, y que es un supositorio vía vaginal que
que en el estudio en el que se utilizó redujo las infecciones de vía urinaria recurrente en mujeres de 20 a 50 años. Y